Eso es. Entonces, ¿qué es el diseño universal? Pues mira, el diseño universal, desde mi punto de vista, es el foco al que tenemos que dirigirnos, es el objetivo que tenemos que cumplir y que no es nada fácil. Diseño universal o accesibilidad universal significa trabajar desde el principio pensando en todas las personas que pueden ser garantes o que pueden ser objetivos para utilizar esos productos o esos servicios. Es decir, diseño universal significa que tenemos que respetar esos 7 principios que conforman el diseño, pero que no siempre es fácil. No siempre es fácil. Entonces, en algunas ocasiones, ese diseño universal adolece de algún aspecto que no se ha podido conseguir, y cuando ese producto o ese servicio que no ha podido hacerse accesible desde el principio por X razones, pues se requiere probablemente alguna ayuda técnica que complemente y que facilite el uso de ese dispositivo o ese servicio que no se ha podido hacer accesible desde el principio. Qué importante esa aclaración. Claro. Es muy, muy importante esta aclaración porque definitivamente eso que mencionas es un punto, yo diría que estratégico para los diseñadores. Exacto. Es decir, pues te decía, el diseño universal es el objetivo que todos debemos perseguir, pero sí. No es fácil. No es fácil, como decías tú, construir, diseñar un producto desde el principio pensando que va a valer para todo el mundo. No es fácil. Yo siempre he dicho que al menos me conformaría con que no fuera un producto que excluyera a algún sector de la población. Es decir, puede ser que sea un producto que no sea fácilmente utilizable por todos, pero al menos no pongas pegas importantes que dificulten su uso, incluso con alguna ayuda técnica. Es decir, tengo que pensar en que todo el mundo lo pueda utilizar y en no obstaculizar la acción para que, si alguna parte de ese producto no se puede utilizar, o el producto en sí tal y como se ha diseñado, pero utilizando una ayuda técnica sí, pues que lo pueda hacer. Es decir, allí donde no llega la posibilidad de hacer el diseño para todos, pues que al menos se pueda interponer una ayuda técnica para solventar las dificultades, ¿no? Muy bien. ¿Cómo puede aportar, desde tu punto de vista, la tecnología a las personas con discapacidad? Las personas que tienen necesidades físicas, sensoriales, ustedes que son una entidad que promueve el tema de la tecnología. Si la tecnología, ¿en qué ayuda a las personas con discapacidad? ¿Soluciona problemas? Yo creo que es evidente, sí. Es decir, de la misma forma que la tecnología a veces puede ser un impedimento, para mí es muy importante que cualquier persona, aunque tenga una necesidad, pueda tener los medios como para ser un ciudadano en igualdad de condiciones y con todos sus derechos. Eso para mí es dignidad. Es decir, el Estado tiene que propiciar, el Estado, o en fin, a quien le corresponda, ¿no?, tiene que propiciar los elementos necesarios para que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos. Entonces, la tecnología ha venido a aportar un plus muy importante en las personas con alguna necesidad. Es cierto que la tecnología no lo cubre todo, no lo soluciona todo, no es el paradigma fundamental del desarrollo de una persona, eso es cierto. Es decir, con la tecnología, además, hay que unir que los servicios también sean accesibles, no solo con tecnología, sino también con los servicios. Además, las personas tienen que tener una cualificación adecuada para poder utilizar la tecnología. Es decir, no con poner tecnología se resuelve todo, pero sí una gran parte del problema. De hecho, hoy por hoy creo que uno de los hitos muy importantes para las personas con discapacidad visual, seguramente estarás de acuerdo conmigo, fue que desde el principio, por ejemplo, uno de los teléfonos más conocidos, más populares en el mundo, saliera ya desde el principio con opciones de accesibilidad.
Es decir, que se pensara desde la construcción, desde el diseño, en personas con discapacidad visual y otras discapacidades. Claro. Creo que eso fue un hito. Y creo que hoy por hoy, si tú le dices a una persona con discapacidad visual, ¿podrías prescindir de ese dispositivo? Te diría que no. Que su vida se ha enriquecido y se ha facilitado mucho con la salida al mercado de ese dispositivo que ya tiene accesibilidad desde el principio. Es decir, ¿lo es todo en la vida de una persona la tecnología? Pues probablemente no lo es todo. Ahora bien, ¿sin tecnología podría hacer la mayoría de las cosas que hace? Pues probablemente tampoco. La tecnología pensada desde su origen con prestaciones que puedan ser útiles a nivel general para todas las personas, es la tecnología que promueves. Claro. Realmente debo repetir que tú tienes que tener muy claro entre tus objetivos que todo lo que diseñes tiene que redundar en un beneficio de la población. Y no excluir. Si no tienes eso claro, es mejor que no hagas nada, porque a veces todos sabemos que se han cometido errores importantes en aras de la promoción de la accesibilidad. A veces se han cometido errores, y errores importantes. Lo que pasa es que eso no nos tiene que impedir seguir avanzando. Es decir, se va construyendo la sociedad en función de, en cierta medida, del avance tecnológico, y eso va propiciando que las personas, sobre todo si se les dedica unos ciertos recursos para capacitarlas, las personas vayan evolucionando junto con la tecnología. Otro aspecto muy importante que no quiero dejar pasar es que todos sabemos que el avance tecnológico a veces también promueve indirectamente una exclusión, bien por temas económicos o bien por temas de capacidad. Se acuñó hace unos años el término de brecha digital. La brecha digital pues consistía fundamentalmente en aquellas personas que no se podían incorporar al carro de la tecnología, bien por falta de formación o bien por falta de recursos económicos. Eso se ha intentado soslayar en la mayoría de los países avanzados, utilizando muchos recursos para capacitar a la población, pero no siempre se ha conseguido. De hecho, tú sabes que se habla de nativos tecnológicos y de no nativos. Correcto. Eso es una división muy clara. Eso hace referencia a un grupo de personas que en cierto modo han quedado excluidas de la tecnología y que muchas veces tienen dificultado su desarrollo y su participación social porque no usan esa tecnología. Eso. Hay personas que para solicitar una cita en un servicio médico y tienen que interactuar con una máquina y muchas veces no saben interactuar con ella. Claro. Hay otras personas que simplemente van a una cafetería y antes de ir a la barra a pedir un café, como se hacía antiguamente, pues tienen que pasar primero por una máquina que les tiene que expedir un ticket y con ese ticket ir a solicitar el café. Hay muchas personas que no solamente es que no sepan hacerlo, sino que no se atreven a hacerlo, no se atreven a interactuar con la máquina. Y eso que mencionas de los nativos, podemos ver esos ejemplos con las personas mayores que van con los niños. La persona mayor Sí. Depende del niño, un niño a veces de 6, 7, 8, 9 años, y el niño es que hace esta función. Sí, sí. Y el adulto pues básicamente se queda... Sí, va a caballo de lo que el niño vaya haciendo. De Claro. hecho, yo tengo una anécdota que suelo contar a veces, y es que tengo un amigo Sí. que se dedica a instalaciones de equipos electrónicos en las casas. Es decir, cuando se venden, pues se va a la casa a instalar y tal. Digo, ¿y tú cuando llegas a la casa qué haces? Dice, pues mira, lo primero que hago cuando llego a la casa es preguntar si hay algún niño. Digo, ¿y eso? Digo, pero se supone que tú tienes que trabajar con adultos y tienes que ofrecer el servicio al adulto. Dice, no. Dice, si hay algún niño, le explico cómo se maneja el equipo al niño. Dice, porque es que es más fácil que me entienda el niño a que me entienda si es una persona mayor.
Dice, por lo tanto, yo cuando llego a la casa pregunto si hay un niño. Dice, si no, pues intento explicárselo a la persona adulta. Claro, porque el niño lo va a entender muy rápido y le va a explicar al final a la familia. Claro, ten en cuenta que al ser nativo tecnológico realmente está acostumbrado a trabajar con pantallas, está acostumbrado a trabajar con teclados. Correcto. Y para él es, digamos, un aprendizaje intuitivo. Es decir, utiliza unas estrategias de ensayo y error que al final, al menos en esos estadios, es el aprendizaje más rápido que se da. Es decir, yo cojo una pantalla y no me preocupo de leer el manual, ni de pensar, vamos a ver, el proceso lógico para hacer esta operación sería a partir... No. El niño lo que hace es toca la pantalla, interactúa con ella. Exacto. No tiene nada, pues toca en otro sitio, o hace otro movimiento, y de repente obtiene un resultado. Sí. Dice, anda, lo que ha pasado. No sé lo que he hecho, pero mira, ha pasado esto. Voy a ver si... Y lo consigue repetir, y lo repite y aprende. Correcto. Y aprende. Los adultos... Buscan el manual. No procedemos de la misma forma. No experimentan. No, tenemos miedo. Entonces, aparte de tener miedo, tenemos una estructura de adquisición del conocimiento muy distinta. Nosotros partimos de que tenemos que tener un conocimiento que se base en unos conocimientos sólidos. Es decir, tenemos que ir partiendo de unos conocimientos cada vez más sólidos para que sean la base y ir avanzando, ir construyendo más conocimiento, pero de una forma estructurada. Es decir, yo me cojo el manual, me estudio las funciones, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, y yo no digo qué tipo de conocimiento o qué tipo de metodología para la adquisición del conocimiento es mejor. Lo que sí digo es que los niños lo adquieren sin necesidad de hacer esa estructura lógica que hacemos los adultos. Muy bien, el tiempo se nos agota y hay que aclarar muchos temas a nivel de tecnología, pero quisiera que nos centráramos un poco en el tema de la domótica. Me hablabas de la anécdota de tu amigo a nivel de los productos electrónicos en la casa y ese tipo de cosas, y un tema muy interesante dentro de la facilidad tecnológica, ¿no?, de hoy en día es el tema de los productos inteligentes, de alguna manera llamarlo así, en el hogar, ¿no? Sí. Hoy día, ¿a qué podemos llamarle domótica y en qué posición se encuentra la domótica ante tanta evolución tecnológica que tenemos? Bueno, la domótica como concepto significó en su día, todavía lo sigue significando, pero con alguna variación, pero significó los procesos de automatización en el hogar. Esos procesos tenían que ver con aspectos de seguridad, aspectos de favorecimientos de climas en el hogar, aspectos de motorización de algunos elementos del hogar, como pueden ser persianas, etc. Posteriormente se dio paso al concepto de inteligencia ambiental y hogar digital. Inteligencia ambiental en el sentido de utilizar un entorno con una serie de dispositivos que en definitiva los utilizaría el usuario en su propio beneficio, interaccionando con ellos. Cuando hablamos de inteligencia ambiental, ¿serían los dispositivos que identifican previamente cosas? Claro, que son capaces de actuar en función de los requisitos que le pida el usuario. Hoy, como sabes, está muy en boga el concepto de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas no es ni más ni menos que una evolución de la inteligencia ambiental y de la domótica, si quieres, en cierto modo, de tal forma que todos los productos están comunicados entre sí, o pueden estar comunicados entre sí, y además con los usuarios que los tienen que manejar. Ese concepto de Internet de las Cosas, ni más ni menos, lo que ha hecho es superar el concepto de hogar digital. ¿Por qué? Pues porque ahora el Internet de las Cosas se va a aplicar a todo. Se está aplicando en las ciudades, como todos sabemos, las ciudades inteligentes, el hogar inteligente, es decir, está trascendiendo el ámbito doméstico para ampliarse a la sociedad, a todos los ámbitos de la sociedad. Ahora lo que está de moda, como todos sabemos, son los wearables,
bueno, aquí lo hemos traducido un poco como los llevables o los vestibles, es decir, es un concepto un poco raro, ¿no? Claro. Pero que en definitiva todos sabemos que son pequeños dispositivos que incorporamos a nuestro cuerpo para que nos ayuden a obtener información y ayuda en general. Ya puede ser información de nuestra presión arterial, o información de nuestro pulso, o información de las calorías que hemos consumido, etcétera, etcétera. Esos productos que ahora están en moda, yo creo que todavía les falta una vuelta de tuerca para que se acomoden adecuadamente al usuario. Es decir, ahora tenemos productos que son capaces de decirnos: deberías levantarte y dar un paseo porque llevas ya 8 horas sentado y esto no es bueno para ti. Y yo creo que eso no es exactamente lo que necesitamos. Lo que necesitamos, porque eso ya lo sé yo sé que llevo 8 horas sentado y que debería dar un paseo. Lo que yo creo que necesitamos, o es más útil para las personas, es que esos productos sean capaces de identificar situaciones de riesgo y eviten las posibles consecuencias negativas que se puedan derivar. Por ejemplo, yo imagínate que tengo alteraciones de la glucosa, Sí. y que en un momento determinado tengo un déficit y puedo entrar en coma glucémico. Bien, pues si yo llevo un dispositivo que está analizándome el nivel de glucosa en sangre y detecta esa situación, lo que quiero es que a la persona que pueda ayudarme en un momento dado le diga exactamente lo que tiene que hacer, o incluso consulte con un servicio médico o dé la alerta a un servicio médico. Es decir, para mí es más importante que detecte situaciones de riesgo y las evite, las consecuencias negativas, que el que me informe: oye, que yo creo que deberías andar un poco porque llevas mucho tiempo sentado, o yo creo que no deberías comer más pasteles porque tu nivel de tu cantidad de calorías de hoy ya las has sobrepasado. Eso ya lo sé yo. Lo que quiero es que me ayude a evitar situaciones de riesgo. Yo creo que ese todavía es un cariz que le falta a la tecnología wearable. Pero bueno, seguramente no tardará mucho en que... Sí, lo ideal fuese que mientras usara uno de estos dispositivos que ofrecen información por medio a estar conectado de alguna manera a nuestro organismo, ¿no? Ya sea tipo pulsera, Sí, o el mismo móvil que va en el bolsillo, que detectas pasos, etcétera. Entonces, que el dispositivo por vía a un mensaje le puede enviar información, alertar de una situación a un de riesgo, tercero, ¿no? Sí. A ver, que me dé información está bien, si a mí me gusta. A mí me gusta que me dé información. Pero quiero decir que eso no es tan importante como el que pueda detectar una situación de riesgo. Es decir, que Y evitarlo. la alerta pueda ser informada a un tercero que pueda tomar en cuenta esta dificultad y pueda solucionarla de alguna manera. Exacto, exacto. Para mí eso es lo importante, porque ya sabemos que tecnología ahora mismo hay para todo. O sea, tú te vas a coger un cepillo de dientes y te va a decir: tienes un principio de caries en la pieza 22. Llamo para pedirte cita con el dentista. Bueno, puede analizar cuando vamos al baño nuestras deposiciones. Sí, seguramente eso no va a tardar, y a lo mejor ya está, pero no está en mercado. Claro. Seguramente eso no va a tardar. Entonces, a mí lo que me gustaría es que las máquinas no gobiernen mi vida, sino que solamente gobiernen aquello que yo quiero que gobierne. Es decir, tú me das la información de que probablemente nosotros vayamos a un laboratorio médico y en vez de echar en un frasquito el orina, pasemos al cuarto de baño especializado, donde simplemente depositemos en un lugar y automáticamente eso sea el proceso para analizar la orina. Exacto. O las heces fecales. Sí, eso no va a tardar, o probablemente ya está. Seguramente está ya desarrollado, pero bueno, no está puesto en mercado. Claro. Eso no va a tardar. Eso facilita los procesos, de acuerdo. Me proporciona información, de acuerdo. Pero vuelvo a hacer hincapié. Para mí lo más importante no es solo que me dé información, sino que sea capaz de detectar situaciones de riesgo, situaciones importantes que puedan afectarme a mí como persona, y pueda avisar
a una tercera persona o a un centro para intentar minimizar las situaciones negativas que se pueden derivar de ese riesgo. Y ahí hablamos de la intercomunicación entre los dispositivos. Claro. De hecho, una aplicación muy buena que se está haciendo ahora de estos dispositivos es la comunicación entre usuarios y médicos cuando algún parámetro, por ejemplo, como decíamos antes de alguna alteración glucémica, si algún parámetro se dispara dentro de lo que no es normal, hay una comunicación con el doctor para que el doctor tome decisiones y le diga al paciente tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer lo otro, o incluso estás en una situación de riesgo, manda un servicio de emergencia para que te asista. Muy bien. Es una aplicación, me parece que bastante buena. Claro. Bastante buena. Luego sí que podemos entrar, porque claro, todo tiene sus pros y sus contras, podemos entrar en si realmente los datos que proporcionan los dispositivos es solo información o es solo datos. Si la información que proporcionan los dispositivos tiene que tener un nivel máximo de protección y si actualmente lo tiene o no lo tiene. Podemos analizar lo que quieras. Claro. Porque todo tiene sus pros y sus contras. Es decir, la tecnología en sí misma es aséptica, pero cuando es utilizada por las personas ya deja de ser aséptica, en fin, no es neutral. La tecnología es muy útil, pero cuando se utiliza mal, pues evidentemente deja de ser útil y atenta contra los principios de las personas. Por supuesto. Entonces, ya concluyendo el tema del Internet de las Cosas, ¿cómo podemos llamar al Internet de las Cosas? ¿Qué es el Internet de las Cosas? El Internet de las Cosas es la posibilidad de crear un ecosistema en el que yo tengo una serie de dispositivos que se están interconectando e intercambiando información entre sí. Para mí el Internet de las Cosas es eso, es decir, un ecosistema en el que todos los dispositivos se comunican entre sí y conmigo. Digamos que el inicio de este principio de comunicación, volviendo a la domótica, Sí. fueron las centrales que se instalaban en los hogares, Uh-huh. a través de las cuales se manejaban todos los sistemas domóticos que tenía en el hogar. Por ejemplo, yo iba a la central y decía, quiero que me programes una temperatura de 22 grados durante el día y por la noche que desciendas a 18. Mira, quiero que cuando se oculte la luz, o cuando se oculte el sol, perdón, enrolles nuevamente los toldos, porque ya no son necesarios. Quiero que si llueve hagas esto. Es decir, eso que se hacía con una central digital dentro de los hogares, que requería del uso de la participación del usuario Uh-huh. para programarlos, Que sea automático. es lo que ahora se hace automático. Es decir, todos los productos, al comunicarse entre sí, se van a tomar decisiones que además van a ser de forma automática, sin participación del usuario, porque previamente va a estar programado. Entonces no va a ser necesaria tanto la participación del usuario, va a haber una comunicación entre los objetos y con el usuario, que se van a tomar decisiones algunas veces de manera automática y otras formas y en otras situaciones ordenadas por el usuario. Un tema importante que no quiero dejar de abordar y tener una orientación de tu parte. ¿Cómo sirve todo esto de la tecnología, de la domótica, del Internet de las Cosas? ¿Cómo serviría al tema del turismo? Sabes que hay una revolución con el tema de lo que es el turismo accesible Uh-huh. y el significado que tiene el turismo en todos los ámbitos. Es decir, cuando hablamos de turismo hablamos de transporte, hablamos de edificación, hablamos de ocio. Es decir, es una combinación de tantos temas interesantes. Y yo, conversando contigo en torno a la tecnología, me pregunto qué importancia tiene para el turismo la tecnología y toda esta revolución de tantas cosas que impone la domótica, el Internet de las cosas, productos tecnológicos tan avanzados como lo de hoy en día. Para mí, el turismo tiene unos actores, que son las personas que hacen turismo, que se mueven a nivel mundial, y los gestores del turismo y los servicios.
Sí. Esos son los actores principales. Bien, hasta ahora, bueno, hasta ahora no, hasta hace relativamente poco, hasta hace unos años, digamos que el turismo, aunque estaba globalizado, aún tenía algunas connotaciones de tipo regionalista, de tipo localista, que actualmente se están rompiendo. Es decir, las barreras tanto de límites geográficos como las barreras de límites políticos por países, etcétera, eso se está rompiendo. Yo creo que eso ha sido gracias a la utilización de la tecnología. La tecnología lo que ha hecho ha sido olvidarnos de que existen líneas que separan, olvidarnos de que existen fronteras, olvidarnos de que existen simplemente las agencias de viaje. Nos ha permitido que cada persona pueda ser partícipe y dueño de su propia decisión a la hora de hacer turismo. Y por lo que respecta a los servicios, por lo que respecta al sector del turismo, evidentemente lo que ha propiciado es, creo yo, una mayor optimización de los recursos que pone a disposición del turista. Es decir, el hecho de que yo tenga un hotel en el que puedo ir con mi llave en forma de tarjeta y lleve un emisor RFID o cualquier otro tipo de emisor y me detecte cuál es mi puerta y introduzca la tarjeta y abra la puerta, eso evidentemente es una ventaja para el ciudadano y una ventaja también para el gestor del hotel. Es decir, yo puedo ser autónomo a la hora de localizar mi habitación, yo puedo ser autónomo incluso a la hora de desplazarme por los pasillos del hotel. Probablemente en otros ámbitos también se ha favorecido el uso de la tecnología, ha favorecido la utilización de servicios que sin ella antes estaba restringido a personas con alguna discapacidad. El hecho de eliminar barreras arquitectónicas, el hecho de poner las rampas, de poner los ascensores, todo esto, digamos que no es nuevo, pero es cierto que aunque no es nueva la tecnología, no todos los servicios lo incorporaban, no todos los hoteles tenían este aspecto de hoteles accesibles. Es relativamente reciente el concepto del turismo accesible. Claro. Pero bueno, tenemos que concluir que la tecnología está favoreciendo el desarrollo de este concepto de turismo accesible, no cabe duda. No es solo tecnología, pero la tecnología está ayudando bastante. Y yo creo que tenemos que felicitarnos porque, vuelvo a decir, todas las personas gocemos de los mismos derechos. Todos los ciudadanos gocemos de los mismos derechos, independientemente de las necesidades que tengamos. Esto es un aspecto que yo creo que es muy importante, es decir, el hecho de poder gozar y disfrutar de turismo accesible me parece que es un hecho incuestionable, porque es ocio, de acuerdo, pero las personas somos trabajo, somos ocio y somos muchas cosas, y el ocio es muy importante. Entonces, para mí me parece una cuestión fundamental, y el uso de la tecnología creo que lo está propiciando. Bueno, José Antonio, de verdad de agradecerte por tu tiempo, agradecer el que me hayas permitido entrar a tu espacio laboral y poder compartir contigo esta conversación que yo sé que será de mucho provecho para todo el pueblo de República Dominicana y por supuesto de Latinoamérica, de que de alguna manera va a conocer un poquito más de lo que es el CIDAD y todo lo que implica un proyecto tecnológico tan importante como este. Pues muchas gracias a ti por darme esta oportunidad y, en fin, espero que en un futuro muy próximo ya podamos hablar de no tanto de limitaciones, y que hablemos ya de actuaciones accesibles desde el principio, tanto por empresas como por la industria en general, y que no necesitemos ya estar acotando la explicación de qué significa accesibilidad y qué significa accesibilidad universal, porque ya no haga falta.
Eso es lo que queremos intentar aportarle a la sociedad, que puedan comprender que el término de la accesibilidad y del diseño universal no hay que promocionar tanto el tema universal, sino que la accesibilidad es accesibilidad. Exacto. Y que es para todos. Claro. Es un término que debe ser acuñado como su significado original. La accesibilidad es para todos. Exacto. Y el diseño es para todos. Exacto. Y cuando pensamos en una edificación, pues definitivamente debemos pensar en no excluir, como bien tú decías. Pensar en que la exclusión puede ser para uno de nosotros en un momento determinado. Porque si nos encontramos en una dificultad a nivel transitoria, y dependemos de unas escaleras porque simplemente tenemos un yeso en un pie, pues vamos a tener dificultad para utilizar esas escaleras. Exacto. Podemos tener una dificultad, como bien dices, temporal, circunstancial, puntual, pero que viene a ser una dificultad. Y eso se debe solventar, ¿cómo? Pues con actuaciones que redunden en beneficio de todos. Si yo trabajo desde el principio para solventar la necesidad de la persona con movilidad reducida, cuando alguien tenga un yeso, como bien decías, también lo tendrá resuelto. Eso es, pues muchísimas gracias, José Antonio. De verdad, felicidades por el trabajo que haces en esta institución. Son muchos años trabajando aquí y supongo que te quedan muchos años más de experiencia. Bueno, espero que sí. Espero que tengas la oportunidad en algún momento de visitarnos en la República Dominicana y de disfrutar de las playas, de la comida y de todo un entorno tan agradable que tenemos allí. Ya lo creo. Espero tener esa oportunidad y no dudes que haré todo lo posible por conocerlo.